Bienvenidos de nuevo a su refugio de salseo preferido, donde el drama es rey, la especulación es reina y el amor, o la falta de él, es el plato principal. ¿Listos para un festín de intrigas, rumores y esperanzas renacidas? Porque hoy, mis bellos, vamos a adentrarnos aún más a explorar cada recoveco de la historia que tiene al mundo del espectáculo al borde de un ataque de nervios de Method de Mir y Can Yaman. ¡Ay, mi madre! Solo pensar en ellos dos juntos me provoca taquicardia. ¿Recuerdan aquellos tiempos de Erkencicus? La serie que nos hizo creer en el amor predestinado, en las almas gemelas y en las casualidades divinas orquestadas por el universo. ¿Qué tiempos aquellos? La química entre Demet y Can era tan potente, tan magnética, que parecía que la pantalla iba a explotar en 1000 pedazos de puro amor. Nos hicieron soñar con un amor así, un amor que te consume, te transforma, te eleva a las nubes y te hace sentir invencible. Un amor de telenovela, sí, pero un amor que en el fondo, todos anhelábamos. Pero, ay. La vida real no es una telenovela, aunque a veces lo parezca, y como suele suceder, la magia se desvaneció. La relación de Demet y Can, lamentablemente, llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza hecha trizas. Rumores de celos, de incompatibilidades, de presiones mediáticas, las razones fueron muchas y variadas, y nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí sabíamos era que Candem, como los llamábamos cariñosamente, había terminado. Pero no se me pongan tristes, mis queridos. Porque, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy tenemos un tsunami de noticias. Un huracán de rumores. Un volcán de especulaciones, que si se confirman, podrían cambiar el panorama sentimental del mundo entero. Agárrense fuerte a sus asientos. Preparen las palomitas. Porque vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar cada detalle, cada indicio, cada susurro que apunta a un posible, sí posible, reencuentro romántico entre Method de Mir y Can Yaman. La bomba estalló hace unos días. Una supuesta cita secreta, un romance que resurge en una cena de lujo, un flechazo renovado bajo la luz de las velas, las redes sociales y los medios de comunicación están que arden. Hashtags como almohadilla Candem Forever, almohadilla Demet Bekanakieniden, almohadilla el amor vuelve están trending topic en todo el mundo. Los fans están eufóricos, ilusionados, histéricos, y yo con ellos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a escribir finales felices en nuestra imaginación, quiero pedirles un pequeño favor. Si ustedes también son fans incondicionales de Demet y Can, si han llorado con sus escenas románticas, si han creído en su amor, si han soñado con su reconciliación, regálenme un like a este vídeo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Porque aquí en su canal favorito de chismes y cotilleos encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos, los análisis más profundos y las teorías más descabelladas sobre sus celebridades favoritas. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué sabemos realmente sobre esta supuesta cita secreta y este romance que resurge como el ave fénix? Bueno, la verdad es que la información es, como suele suceder en estos casos, escasa, contradictoria y envuelta en un halo de misterio. Pero como buenos detectives del corazón, vamos a juntar las piezas del rompecabezas y a ver qué imagen podemos formar. Todo empezó, como casi siempre en estos tiempos, con una publicación en una cuenta de Instagram dedicada a noticias de la farándula turca. La cuenta, llamada Magazinkusu, que podríamos traducir como el pájaro del chisme, publicó una foto borrosa, sacada aparentemente desde lejos, en la que se veía a dos personas cenando en un restaurante de lujo en Estambul. La publicación no daba muchos detalles, solo afirmaba que las dos personas de la foto eran Method de Mir y Can Yaman, que parecían muy cómplices, que se reían mucho y que la atmósfera era muy romántica. La publicación terminaba con una pregunta: ¿será que el amor ha vuelto a florecer entre Demet y Can? Obviamente esta publicación desató la histeria colectiva. Los fans de Candem se volvieron locos de alegría, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza, de felicitaciones anticipadas y de memes divertidísimos. Otros, más escépticos, se mostraron cautelosos, recordando que no era la primera vez que surgían rumores de este tipo. Ya nos han ilusionado antes, decían algunos. No me hago ilusiones hasta que lo confirmen ellos, afirmaban otros. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es solo un espejismo creado por la necesidad de creer en el amor.
¿O hay algo de verdad detrás de todo el revuelo? Bueno, la verdad es que no hay confirmación oficial ni por parte de Demet ni por parte de Khan. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto y ese representante se han mantenido herméticos. Sin comentarios, no hacemos declaraciones sobre la vida personal de nuestros representados, han sido las respuestas que han dado a los medios. Esta falta de confirmación, obviamente, no hace más que alimentar las especulaciones y el misterio. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían dar algo de credibilidad a la noticia. En primer lugar, varios medios de comunicación turcos de renombre como Hürriyet, Milliyet y Sabah, se han hecho eco de la información, aunque con la misma cautela y falta de confirmación. Estos medios normalmente son bastante rigurosos con sus informaciones, por lo que si se han hecho eco de la noticia, es porque algo de verdad debe haber. En segundo lugar, algunos testigos afirman haber visto a Demet y Khan en el restaurante mencionado, aunque ninguno ha querido dar declaraciones formales a los medios. Los vi de lejos, pero no estoy seguro de que fueran ellos, dijo un camarero del restaurante a un programa de televisión. No quiero meterme en problemas, afirmó otro. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, ¿por qué este posible reencuentro romántico genera tanta pasión y tanta esperanza? Creo que la respuesta es muy sencilla, porque Demet y Khan, juntos, representan un ideal de amor, un amor apasionado, divertido, lleno de química y de complicidad. Su romance en Erkencikus fue tan convincente, tan real, que muchos fans simplemente se negaron a creer que su relación había terminado de verdad. Para muchos, Demet y Khan son como una pareja de cuento de hadas, una pareja que está destinada a estar junta para siempre. Además, ambos son dos personas muy queridas y admiradas por el público. Demet es una actriz talentosa, guapa y carismática, que ha sabido ganarse el corazón de millones de personas con su simpatía y su profesionalismo. Khan, por su parte, es un actor guapísimo con un gran talento y una personalidad arrolladora, que ha conquistado al público internacional con su encanto y su atractivo. Ambos son considerados iconos de la moda y del estilo, y su vida personal es seguida con lupa por sus fans. Por eso, la idea de que estos dos seres humanos maravillosos puedan volver a estar juntos, de que el amor pueda renacer entre ellos, es algo que llena de ilusión y esperanza a muchos. Es como si fuera una segunda oportunidad, una revancha del destino, una confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Es como si la vida nos estuviera diciendo, no te rindas, el amor siempre vuelve. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta algunos factores que podrían dificultar un posible reencuentro. En primer lugar, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones sentimentales. Demet, por ejemplo, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio terminó hace poco en medio de rumores de infidelidad. Khan, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, entre ellas la periodista italiana Diletta Leotta, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. En segundo lugar, ambos son personas muy ocupadas, con agendas muy apretadas. Demet está inmersa en varios proyectos cinematográficos y televisivos, y su carrera está en pleno ascenso. Khan, por su parte, está trabajando en producciones internacionales y se ha convertido en una estrella global. Esto podría dificultar que tengan tiempo para dedicarle a una relación y para superar los posibles obstáculos que puedan surgir. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está el factor de la prensa y la opinión pública. Ambos son conscientes de que su relación sería objeto de un intenso escrutinio mediático, lo que podría añadir presión y estrés a su vida personal. Los paparazzi les seguirían a todas partes, sus conversaciones serían grabadas, sus fotos serían analizadas al milímetro. ¿Podrían soportar tanta presión? Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Y si Demet y Khan realmente sienten algo el uno por el otro, si realmente quieren darse una segunda oportunidad, estoy segura de que encontrarán la manera de superar todos los obstáculos y de construir una relación sólida y duradera. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Por supuesto, solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir rezando por el amor. Y es que al fin y al cabo, ¿quién no necesita un poco de ilusión en su vida? Así que, mis amores, esa es la información que tenemos hasta ahora sobre la supuesta cita secreta y el posible reencuentro romántico entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una noticia que, como hemos visto, ha desatado una ola de pasión y esperanza entre los fans de la pareja.
Una noticia que, si es verdad, podría cambiar el rumbo de sus vidas y hacernos creer, una vez más, en el poder del amor. En resumen, hemos explorado el DRAM. De una cena de lujo secreta entre Demet y Khan, analizando las fuentes, las posibles razones detrás del fervor de los fans y los obstáculos que podrían enfrentar. Hemos mantenido un tono de esperanza cautelosa, reconociendo la falta de confirmación oficial pero sin descartar la posibilidad de un reencuentro romántico. Hemos considerado los factores que podrían dificultar su relación, como sus compromisos profesionales y la presión mediática, pero también hemos resaltado la fuerza del amor y la capacidad de superar los obstáculos. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Y si es así, por favor, déjenme un comentario aquí abajo con su opinión sobre esta noticia. ¿Creen que Demet y Khan deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su relación podría funcionar esta vez? ¿Qué opinan de todo este revuelo mediático? Quiero saber lo que piensan. Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos a todos. Y para terminar, quiero recordarles que este canal es suyo, que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza y nunca dejen de creer en el amor. Adiós.